La salida en libertad de Claudio Spinac reabrió el debate sobre el Registro Nacional de Pedófilos. De hecho, el empresario no figura en este listado que fue promulgado por el presidente Piñera porque él no fue condenado por delitos de pedofilia. Tampoco está en el registro, entre otros, Rafael Baureira Trujillo, más conocido como Sacarach, porque los delitos de Sacarach fueron realizados antes del 2012, que fue cuando se implementa ese registro. Queremos profundizar en ese tema y está con nosotros la abogada especialista en delitos sexuales, María Elena Santibáñez. María Elena, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? A ver, ha habido mucho comentario respecto del caso de Claudio Spinac. Lo primero que me parece bien relevante hacer la distinción, María Elena, es que Spinac no es pedófilo. Él está condenado por abuso sexual a menores, por promoción a la prostitución y producción de pornografía infantil. Entiendo que judicialmente no es pedófilo porque todas sus víctimas, ninguna tenía menos de 14 años. Creo que la más joven tenía del orden del 17 y eso es lo que hace la distinción entre, primero, las sanciones que él reciba y eventuales beneficios. ¿Eso es correcto? Mira, la verdad es que tiende a hablarse por los medios de delitos de pedofilia y esos delitos no existen. Yeah. O sea, la pedofilia es una parafilia que involucra, digamos, una preferencia por menores de edad, una inclinación sexual básicamente exclusiva en realidad con menores de edad, con menores bastante menores. Y claro, como en el caso de Spinac se trata de menores mayores de 14 años, en todos los casos se tiende a decir que no es pedófilo, pero no es que exista un delito de pedofilia, sino que trata de delitos cometidos contra menores de 14 años. Entonces uno tiende a pensar que las personas que cometen esos delitos pueden tener esta parafilia que es la pedofilia. ¿Ya? Ahora, en general los regímenes de pena son bastante más estrictos para delitos cometidos contra menores de 14 años. Sin embargo, yo te diría que en el ámbito de la criminalidad donde se han producido mayores modificaciones legales es sin duda en el ámbito de delitos sexuales. Entonces uno ve una exasperación progresiva de las penas asociada a la implementación de registros que hemos llamado registros, ¿cierto?, de condenados por delitos sexuales, al uso de brazalete electrónico, restricciones para libertad condicional. Todo eso vinculado justamente con los delitos cometidos contra menores de 14 años desde el 2004 y antes menores de 12 años, porque esa era la edad para consentir antes del 2004. Específicamente en el caso de Spinac, así como bien señalabas en el caso de Sacarach, ellos cometieron delitos antes del año 2004. Te digo el 2004 porque es el 2004 en que se crea el Registro Nacional para Condenados por Delitos Sexuales. La diferencia que hace el presidente Piñera es que el año 2012 se le da a ese registro el carácter de un registro público para todas las personas, pero ya existía desde el año 2004, más bien con carácter restringido. Solo ciertas personas tenían acceso a ese registro. Y eso es lo que explica entonces que Spinac no esté dentro de este registro, toda vez que él no cometió abuso sexual con menores de 14 años. Ahora, si tú me preguntas, la verdad es que no sé si sea necesario que Spinac esté en un registro en circunstancias que ha sido un caso, al igual que Sacarach, de tanta connotación pública, que yo creo que aunque no esté en un registro, cualquier persona... La duda que me genera, María Elena, que si es que este caso no hubiese sido tan cubierto por los medios de comunicación, se podría correr un riesgo. O sea, en el fondo la duda es, no podemos estar sujetos a la difusión que tenga un caso en los medios, afortunadamente en este caso sí lo fue, pero más allá de eso, la pregunta que quiero hacer ahora dice relación con tu experiencia, con los conocimientos que tienes, si efectivamente un tipo como Spinac tiene o no rehabilitación. ¿Por qué? Porque hoy día muchos dicen, efectivamente este caballero está libre, porque la legislación así lo permite, él tuvo buena conducta, cumplió todas las normas, salió. Pero nadie dice que él probablemente no pueda volver a cometer actos de la misma naturaleza que los cometía con anterioridad, incluso con personas que son vulnerables, niños o personas que se llevan 17, 18 años que ejercen, por ejemplo, la prostitución. ¿Tiene rehabilitación un tipo que practicaba la coprofagia, etcétera, etcétera, en tu conocimiento? Mira, la verdad es que el tema de la delincuencia sexual es completamente distinto al resto de la delincuencia. O sea, en general, estos son agresores sexuales que uno debería tener un seguimiento de ellos. Ya, la verdad es que en la inmensa mayoría de los casos, tratándose sobre todo de delincuentes sexuales, que no se trata de un episodio único, sino que en general son conductas reiteradas en el tiempo, como el caso tanto de Sacarach como de Spinac. Uno espera que en general
sea muy difícil la rehabilitación, si es que no imposible. Y por otro lado, lo curioso es que estos sujetos son precisamente los que presentan mejor comportamiento al interior de los establecimientos penitenciarios. ¿Eso alguna explicación? Bueno, porque en general son perfiles que son sujetos que no son agresivos, son sujetos que se adaptan fácilmente al medio en que puedan vivir. Incluso los gendarmes los prefieren, ya vimos lo que pasó con el cura Tato, excepto que en paz descanse, que en realidad eran sujetos no conflictivos, sujetos que en general se adecuaban a la norma, entonces son los primeros en cumplir con los requisitos para poder optar a una libertad condicional. Anoche en un programa de TVN un periodista dijo una frase que me llamó la atención, y es que claramente Spina al interior de la cárcel iba a tener una buena conducta porque al interior de la cárcel no había menores. Sí, pero no solamente por eso, es por las características de personalidad. Si te fijas, en general, las personas que cometen esta clase de delitos con menores no son personas violentas, sino que generalmente son sujetos cercanos al ámbito del menor y por lo tanto de fácil acceso al menor. ¿Y cómo logran ese fácil acceso? Con una personalidad seductora, una personalidad que en general tiende a tener como cercanía con la gente. Entonces, son sujetos que la gente muchas veces dice, nunca me imaginé que esta persona iba a cometer un delito de esta naturaleza, y generalmente son así. Es lógico, analizando un poco ya la ley y cómo se manejan los beneficios intrapenitenciarios y también los que vienen después, es lógico que una persona que ha sido condenada por abuso sexual o por violación o por cualquier delito de connotación sexual reciba este beneficio, por ejemplo, por la buena conducta, considerando lo que tú me dices, que la mayoría de ellos en general son personas bastante pasibles adentro. Mira, ¿tiene alguna lógica? Es que lo cierto es que en Chile no existe ningún delito, ninguno, o sea, ni siquiera la violación con homicidio, que no tenga derecho a esta libertad condicional, no hay ninguno. Entonces, como se eliminó la pena de muerte, ¿cierto?, y tenemos el presidio perpetuo calificado, incluso esa pena da lugar a la libertad condicional luego de 40 años. ¿Y eso debería repensarse? Mira, la verdad es que yo creo que más que esto de pensar en un encierro de por vida, tal vez estas medidas que se han tomado progresivamente, como es un seguimiento de las personas, este registro especial, porque en el fondo, si tú dices a la persona la voy a condenar para toda su vida, es prácticamente peor que la pena de muerte. O sea, yo entiendo que Chile ya ha adoptado una decisión en ese sentido de que la pena de muerte no rige. ¿Te fijas? Ha salido el Código Penal. Pero sí creo que medidas de seguridad, tales como el Registro Nacional de Condenados por Delitos Sexuales, en otros países se hace seguimiento, o sea, están sujetos a una autoridad, estas personas, creo que son útiles para el resto de la ciudadanía. María Elena, finalmente, a ver, ninguna ley penal, ni en Chile ni en el resto del mundo, tiene efecto retroactivo. O sea, no es que nosotros seamos una rareza en el mundo y que no. Es un principio del derecho penal. Correcto. Sí. Dicho eso, entonces, ¿cómo se resuelve el tremendo problema que significa que una persona que estuvo condenada previo, por ejemplo, a la publicación de este registro que hizo la actual administración del presidente Piñera, esté en ese registro, se le inhabilite para trabajar o acercarse a menores? Todos los delitos que se cometieron previo al 2012 no están en esa categoría, por lo tanto se produce un vacío, pero al mismo tiempo penalmente no se puede hacer ninguna ley con efecto retroactivo. ¿Cómo se resuelve ese puerto? Yo entiendo que hay como sistemas de inteligencia entre las policías que permiten hacer seguimiento, pero la verdad es que, de acuerdo a la ley, solo ingresan las personas que están en el registro desde el 2004. Correcto. Lo que ocurrió en la práctica es que, a pesar de crearse el registro del 2004, uno se daba cuenta que no se estaba implementando por el registro civil. Así que en la práctica, la verdad es que yo te diría, desde el 2012 efectivamente, o sea, en los últimos 2 o 3 años, estamos viendo que se está llenando la base de datos del registro de condenados, que debiese extenderse hacia atrás hasta el 2004. O sea, personas que recibieron condena, que cometieron delitos desde el 2004 en adelante, debieran estar en el registro. ¿Y hay alguna figura legal que permita eso sin caer en lo otro que puede ser, no sé, inconstitucional, cuando no se puede declarar retroactiva una ley? ¿Qué salida legal existiría? Tú dices, solo el seguimiento. Respecto de menores, o sea, de personas que han sido condenadas antes del 2004, Exacto. No hay manera de saber, bueno, ¿por qué? Salvo que tú pidas el registro antecedentes de la persona y aparezca la condena en el registro antecedente, pero la condena por la pena penal, no por la condena a la inhabilitación, que es la que da lugar al registro, ¿te fijas? Y lo que pasa es que todos los delitos tienen la posibilidad, cuando a ti te condenan, de borrar antecedentes. Después de ciertos años te permite borrar antecedentes. Entonces, claro, efectivamente ahí habría una zona gris, digamos, de personas que han sido condenadas antes del 2004 en que pudiese pasar eso. María Elena, muchísimas gracias por haber venido a CNN a comentarnos un poco más de la arista legal para entender esto que está hoy día en la conversación de muchos televidentes respecto de este caso. Que tengas una buena tarde. Gracias a ti, que estés bien.